Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta aquí con el doctor Ciola hablando sobre la perspectiva holística de salud mental. Terminando un poco más lo que Sí, estábamos conversando, doctor, yo le quería consultar qué sí, más nos podría mencionar sobre la perspectiva holística sí, y lo que estaba mencionando en la línea antes de irnos a comercial. sí, Andrés, sí, solamente antes insistirte, disculpa que sea catete, de no me digas doctor, porque Ah, tengo otra justificación, no solo porque no soy doctor, soy solamente médico, psiquiatra, y médico tiene que ver etimológicamente con la palabra cuidado, ¿ya? O apoyo. La otra justificación es porque yo, mientras más avanzo en mi experiencia y mi desarrollo, me siento más aprendiz. Por lo tanto, me complica que me tomen como un experto desde ya, sino que soy un aprendiz experto, digamos. Pero bueno, ahora, yendo al punto, claro, es interesante recordar que hoy por hoy se entiende la intervención, el aspecto B, digamos, de la salud mental, que es la intervención cuando ya se instaló un problema y hay que lograr que la persona regrese a un nivel de calidad mejor o supere la problemática y avance. Justamente también es un aspecto integral que se entiende ahora, o holístico, en el sentido de que ya no se ve a la otra persona como un objeto de intervención, porque la medicina en general está evolucionando. Ahora incluso existe la visión funcional que se llama integral, en que la persona es única y hay que abordar todos sus problemas, incluyendo su historia, su biografía, su contexto. Entonces ahora obviamente en salud mental se entiende que hay tres parámetros fundamentales a entender. Uno que tiene que estar centrada en la persona, o sea, su historia, su contexto, su individualidad, su necesidad. Lo otro importante es incorporar su propia visión o sus necesidades, ¿ya? O sea, nosotros somos mero acompañantes, los médicos somos mero acompañantes, no dirigimos al sujeto. Todavía está eso instalado, las personas pretende que uno le resuelva ciertos problemas, pero en realidad uno debiera hacer las preguntas para que la persona encontrara una fórmula para resolver su problema. Y lo tercero es centrada en sus derechos, ¿ya? Los niños tienen derecho. Se me viene a la mente que estoy viendo dos casos, porque yo me muevo también en el ámbito médico-legal, dos casos muy lamentables que comprometen a dos madres que han perdido su contacto con sus hijos. Pero lo más lamentable es que el sistema judicial no escucha a los niños, no incorpora la visión del niño. Y ahora sabemos que el niño progresivamente va adquiriendo ciertas capacidades a partir de los 3 años y él debiera ser quien decida o se le escuche para que se decida respecto a la decisión, quién se hace cargo, porque estas dos personas están viviendo lo que todavía está instalado en Chile, que es el sistema judicial paternalista, que le da muchos derechos a los progenitores y no a las madres. Entonces, bueno, eso es para mirar un poco lo que es la visión holística de la salud, incluyendo la salud mental, que todavía falta mucho, ¿ah? Somos bastante lentos en Chile para incorporar estos desarrollos. y definitivamente creo que hay muchas instancias en nuestro país, en nuestra propia institucionalidad, que hay brechas importantes en las cuales también se tiene que avanzar, pero como usted dice, siempre y cuando se va a lograr, cuando se considere esto también de una perspectiva más integral, es muy necesario. Siguiendo esta misma línea, yo quería consultar cuáles serían como los beneficios de poder desarrollar un abordaje holístico en los problemas de salud mental de nuestra sociedad. ¿Qué beneficios tendría eso? ¿Qué significado sería realmente? ¿Es algo que vale la pena jugársela en un 100% por modificar? ¿Cómo lo adaptaría usted? Etcétera. Claro, que, a ver, eh, para responder a esto, me tengo que situar de nuevo en el contexto actual y en este país, extremadamente centralizado, extremadamente apegado a normas, y las normas que debiesen ser un apoyo para tomar decisiones o perfeccionar lo que haya que hacer, se transforman fácilmente, sobre todo en el ámbito público, como trabas, ¿ya? Porque se usa
cumplir las normas, pero en forma ciega. Y eso muchas veces implica detener la capacidad que tienen las personas, los recursos humanos, para innovar o generar nuevas iniciativas, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la imposición de una ley que partió en los años 80, ¿cierto? En plena dictadura, que generó este sistema militarizado del sistema de salud, ¿ya? Y el sistema de educación, y todavía no salimos de eso, y no es solo la presión de la comercialización en ámbitos como la educación y salud. Entonces, si queremos avanzar holísticamente, tendríamos que cambiar también esta práctica de entender la salud y la educación como bienes transables en el mercado. Entonces, ahí está la discusión, ¿ya? Porque, como explicaba recién, obviamente las personas y cualquiera de nosotros le puede pasar, tiene un problema de salud mental, va a estar necesitando apoyo externo, ¿ya? No es solo la licencia, sino que adecuarse sus horas de trabajo, adecuarse sus horas de estudio. eh, Cada niño debiera tener un programa especial, un currículo especial de acuerdo a sus posibilidades. No todos los niños tienen que aprender a leer a los 7 años, algunos se demoran más. Entonces, esa adecuación, esa amplitud de criterio, tiene que ver entonces con entender al ser humano como un ser único, especial, en un contexto, y si el contexto no acompaña, tiene que modificarse ese contexto. Entonces, indudablemente que la salud mental en realidad no es un problema de salud solamente, del ámbito de salud. Y como vivimos en un país que está muy compartimentalizado, es difícil, ¿cierto?, que distintos ámbitos se ocupen de traducirse en acciones en el ámbito social para perfeccionar el sistema, cómo viven las personas, si tienen acceso a áreas verdes, a momentos de distracción. Ahora se está hablando de las 40 horas. Eh, Se está hablando también se prolongará o no la edad de jubilación, si las personas se van a poder jubilar de una manera correcta, porque de lo contrario van a tener problemas. Hoy día en la mañana te hacía mención de que se estaba hablando de pasta base, a pesar de que nadie habla de la pasta base. Se estaba hablando, a propósito, en un programa que escuchaba en la radio, de un canal de televisión, de un barrio, Avenida Mata, donde están las personas que están adictas a la pasta base y se transforma todo un proceso de empeoramiento de la convivencia. A pesar de que es un barrio antiguo, las personas se conocen, pero hay lugares que están núcleos de problemática social. Y eso tiene que ser resuelto no solamente con policía o con el ámbito judicial, porque no es tan simple, ¿te fijas? Entonces, hay que entender los problemas humanos, digamos, en sociedad, con una serie de aristas integrales, holísticos, y no solamente instalar como un problema de que los médicos van a resolver, ¿ya? Entonces, quizás fui muy amplio, muy poco práctico en mi respuesta, pero lamento decirlo, es así, digamos, es un problema que tiene que ser abordado de distintos puntos de vista, y la medicina puede aportar, espero, de nuevo, pero como dije al principio, en los tres ámbitos, o sea, nuevos programas de salud pública, nuevos sistemas de intervención mucho más profundos, más respetuosos de las personas, y probablemente también en lo que tiene que ver con el tercer ámbito, que es la prevención, por ejemplo, en el ámbito como la educación, para lograr que por ejemplo, déjame con esto termino, profundizar en esto. Si no se entiende, algunos comentaristas lo han dicho elocuentemente, en la escuela debería ser el lugar donde las personas aprendamos a autorregularnos emocionalmente. Estamos fritos. Vamos a seguir viendo lo que está pasando, ¿cierto? La violencia de los jóvenes, ¿cierto? O sea, es absurdo. Cuando yo estudiaba media jornada. Hoy los niños están encerrados, doble jornada. Están a veces 1 hora 20 sentados, cuando sabemos que tenemos capacidad los seres humanos fisiológica de atender 25 minutos, después tiene que haber un reposo.
Entonces, está reventado el sistema escolar y mientras no cambie eso, ¿ya? Y no es solamente el problema de que se paga un voucher para que los niños estén en el colegio, sino no llega la subvención. Por lo tanto, los colegios tienen 40 alumnos, las salas debiendo tener máximo 20, ¿ya? Entonces, si no cambiamos esas condiciones y piensa en un niño y un joven que está aburrido o está reventado en un colegio o no está entusiasmado en un colegio porque lo hacen repetir cosas memorísticas en vez de enseñarle a cocinar como hacen los escandinavos. Entonces, te fijas, si no partimos de ese fundamento de, de- de modificar nuestra visión de lo que es la educación, que probablemente es lo fundamental, y perfeccionar que las personas nos desarrollemos en nuestra autorregulación, y eso no se está logrando en las casas, quizá antiguamente era distinto, era otro mundo. Bueno, ese es lo primero, para empezar, digamos. No entiendo, súper bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Lo que quería agregarle también era consultarle sobre específicamente sobre lo que es los beneficios, si hubiera como algo que usted pudiese mencionar como un beneficio como más a largo plazo y que tenga todo este tipo Es de que manejo integral. es eso. Si logramos que los niños adquieran las herramientas, los instrumentos para entenderse a sí mismos, ¿cierto? En conjunto con el otro, en diálogo con el otro, en comunicación con el otro, y el profesor como acompañante de ese proceso. Y de paso, a lo mejor aprender a leer, escribir, o entender lo que son los procesos matemáticos y lenguajes como la música o el arte. Porque eso va a preparar a sujetos que van a aportar a su comunidad en forma colaborativa, no competitiva, ¿ya? Porque en el fondo eso es lo que está pasando. Estamos en contra de lo que debiera ser, digamos, el sistema de desarrollo humano. Eso es lo fundamental. Entiendo. Doctor, continuando un poco también, pero ya aterrizándolo un poco más, lo que son los elementos importantes, por ejemplo, que podría aportar el sistema, o sea, esta línea un poco más holística de la salud mental. Por ejemplo, ¿qué implicancias en comparación con el modelo de salud pública chilena podría tener? ¿Qué cosas podrían aportarse en el modelo de salud pública chilena con una mirada holística? Solamente reducido a sector salud. Sé que es un poco contradictorio decir holístico porque es amplio y decir que solamente responde a salud. Pero si hubiera algún approach, alguna forma en donde salud pudiese iniciar a trabajar esto y pudiera hacer cambios importantes, ¿qué cree usted que se pudiese hacer? Yo creo que tiene que ver con la intervención a nivel de educación. ¿Me puedes traer un bolso que tengo en la pieza? Eh, Se me está agotando la batería. Lo principal en el desarrollo, primero que lo que dije recién, el desarrollo humano es lo fundamental. Y el ámbito donde eso puede propiciarse es en la escuela básica. ¿Y qué es lo que hay que propiciar? El desarrollo de las habilidades de autorregulación, de entendimiento de sí mismo. ¿Ya? Y ese es un programa preventivo, el ámbito de la prevención que te explicaba recién, y pueden ser programas de salud pública en el sentido amplio en que esto debiera fomentarse. No sé si has escuchado hablar del mindfulness, hay un montón de Sí, iniciativas que se están usando. Y, y por cierto, también en la intervención, porque yo he ayudado en los proyectos de integración a nivel en los colegios, en que se trata, ¿cierto?, que las personas que tienen alguna deficiencia o dificultad particular, se les apoya ahí, in situ, no tengan que ir a ningún lado, ¿cierto? Entonces eso también es un aspecto de la salud mental preventiva en el ámbito de la salud pública a nivel amplio y la intervención. Están los tres ámbitos implicados. bueno, como le comentaba don Carlos, respecto a lo que estábamos conversando recién, entonces se resume un poco que aquí va mucho lo que tiene que hacerse cargo educación. Educación tiene que responder mucho a una futura situación de salud mental y eso podría trabajarse a nivel de políticas públicas con salud pública, lo que yo entiendo Absolu- de lo que hemos conversado. Y Absolutamente. en ese sentido, igual el paradigma cambia bastante porque como usted mencionó, está muy compartimentalizado todo lo que es salud, salud, lo que es educación, educación. Falta esa suerte de trabajo interministerial o interdisciplinario en diferentes áreas
para poder abordar esta salud mental, porque si usted nos comenta que en los primeros años, como mencionado varias veces, es central para el desarrollo de una adecuada salud mental y bienestar mental en los años posteriores, evidentemente es algo que una política pública, de salud pública, pero abordada desde los departamentos de educación, el Ministerio de Educación, etcétera. Claro, el problema es que yo creo que también está instalado en lo que tú dices recién, Ministerio de Educación. De nuevo, un sistema centralizado, sistema jerarquizado, militarizado, un solo programa para todos los niños homogéneo. Eso se acabó, eso no puede seguir. Es absurdo. Y yo tengo, ojalá pueda tener ocasión algún día de insistir, porque claro, hay que también tener investigación detrás, datos científicos que puedan convencer al sistema político, ¿cierto? Pero hay que entender que el sistema político dura 4 años y está buscando votos. Estos son procesos que significan 20 años. Pero ya hay un montón de datos. O sea, después de todo lo que se hizo respecto al intento de la doble jornada, no resultó. Al intento de obligar a las personas que estén 12 años en las escuelas, no resultó. Basta escuchar a los profesores en la universidad que dicen que los alumnos no entienden lo que leen, ¿ya? Estamos hablando incluso en las famosas carreras más tradicionales o más de mayor nivel, eh, porque en el fondo esta estructura educacional impide el desarrollo y potenciar el desarrollo humano porque algunos que están aventajados pueden soportar el sistema o aprenden dentro de su familia o tienen otras oportunidades o viajan al extranjero. El resto se apaga. Entonces, eso genera ausentismo, desinterés, etcétera, etcétera. Y además tienes que entender que hay periodos del desarrollo humano que si no se aprovechan, se pierden esas oportunidades. ¿Ya? Entonces, se fijan, tiene que ver de nuevo con políticas públicas, pero en distintos ámbitos, pero particularmente en el Ministerio de Educación. Y para convencerlo no es llegar, porque acuérdate que también se instaló en el país esta cosa de compararse con otros países más desarrollados, y algunos todavía están equivocados. eh, Basta pensar en, no sé, en países orientales que todavía están esta tendencia de mientras más los niños más estudian, mejores son, y hay casos en que creo que están estudiando prácticamente 12 horas, o sea, una locura. Pero hay otros ejemplos que hay que tomar muy en cuenta, como los escandinavos, donde, como decía recién, los niños del primer ciclo básico aprenden a cocinar, o sea, aprenden a cuidarse unos con otros, desarrollan habilidades de colaboración, se conocen más y adquieren habilidades que son para toda la vida. Entonces, yo creo que hay que hacerse estas preguntas, no solamente quejarse porque hay violencia en las calles, porque es todo un poco lo mismo. Si las personas no se conocen, no hacen reflexión, introspección, un montón de palabras que no se usan mucho, dialogan, ¿ya? Yo escucho de repente algunos actores sociales, sobre todo en la radio y la televisión, que están diciéndolo, pero no trascienden, sobre todo en el ámbito político. Entiendo, don Carlos. Yo quería comentar, hacerle una pregunta también dentro del mismo tema de lo que mencionó, de lo que es lo holístico, lo integral. ¿Cómo se vería eso desde los hospitales psiquiátricos? ¿Cómo sería cómo uno podría aportarle una mirada holística si es que no se le está aportando en los hospitales psiquiátricos? Porque igual, dentro de mucho lo que se ha hablado en la nueva psiquiatría es el tema de un manejo más, un abordaje más comunitario, en donde la psiquiatría va hacia los espacios más sociales, hay un abordaje de las comunidades y a la vez esto deja de institucionalizarse y las personas que tienen algún problema o alguna crisis en algún trastorno psiquiátrico pasan a los hospitales comunes y corrientes y eliminar esta lógica de hospitales psiquiátricos, que también iría en una lógica un poco más desde el punto de vista de lo que usted mencionó de cómo la comunidad, desde cómo uno también se hace cargo de los propios problemas. ¿Cómo ve usted esta situación? Chuta, ahí no sé cuántos minutos me va a dar, pero
tiene varias aristas. Mira, a ver, los hospitales psiquiátricos nacen primero como con un espíritu humanitario, ¿cierto? Eh, el siglo XVII, ¿cierto? XVIII, perdón. De hecho, un personaje importante ahí es Philippe Pinel. Hay un hospital que tiene ese nombre, que entiende que las personas que estaban viviendo encerradas tenían que, y encadenadas, tener un trato humano. Sin embargo, eso se extremó, y igual las personas quedaron, digamos, aisladas, se produjo una discriminación, ¿ya? Porque no eran personas productivas. También empezó fuertemente en Europa, sobre todo el tema de la industrialización, de la productividad, etcétera. Entonces, bueno, se producen grandes cambios en el siglo XX, empiezan a aparecer los grupos de acción, ¿cierto? De género, en torno a los derechos de la infancia, etcétera. Y también apareció la preocupación por los discapacitados psíquicos, que en general no votan, o sea, no tienen gran importancia en el voto, pero su familia y algunos médicos empezaron, y algunos otros actores sociales empezaron a buscar revertir la situación del elemento. De hecho, yo estuve en Italia y pude ver lo que estaba significando, lo que fue ahí uno de los procesos. Antes de ello, en los países anglosajones, incluso se habló de la antipsiquiatría. Algunos importantes autores decían que la comunidad enloquecía a las personas. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero volviendo al presente y a nuestro país, se intentó desde el año 90, con la vuelta a lo que se llama democracia, digamos, a esta nueva democracia, eh, reducir los espacios de hospital psiquiátrico. Y así ha sido. Sin embargo, han pasado dos fenómenos lamentables. Uno, muchas de esas personas están en la calle en este momento, o algunos están en espacios ocupados por camas forenses en los hospitales. Es decir, al no tener este acompañamiento holístico que hemos hablado, son personas frágiles, tienden, por ejemplo, a caer en el consumo en la maldita pasta base y se meten en líos judiciales. Porque el sistema judicial no discrimina, o le cuesta discriminar, que una persona participó en un ilícito en un contexto adverso. ¿Se entiende? Entonces, no es llegar y terminarlo con el hospital psiquiátrico, además que como la psiquiatría llega muy tarde, llega a los 25 años cuando ya está instalado el problema. En otros países, Australia, que sé yo, ya se habla de intervenciones tempranas, a los 15 años. En Australia, por ejemplo, ellos tienen centros para adolescentes, intentando detectar rápidamente cuando un joven está entrando en una crisis importante, se está desarmando su personalidad, no está armándose. En esa época se termina de armar la personalidad. Entonces, bueno, aquí no hay eso, y llegan a los 25 años totalmente desarmado. Por lo tanto, la familia no sabe qué hacer, está completamente sola. Y este intento de comunitario que dices tú, que mal llamado encuentro yo, porque esto parte en Inglaterra con la palabra territorial, es decir, acercar la ayuda a la persona, no ha resultado. No ha resultado ni la atención primaria, ya que intentaba hacer el modelo cubano, porque no basta hacer las políticas y los papeles, ¿cierto? Y dictaminar desde a nivel central, si no hay un proceso de discusión y de participación. Entonces, te doy un ejemplo. Todavía me tomo contacto con una familia que tiene un caso que salió del hospital, del área forense, pero está tan destruida su personalidad que tiene que haber un acercamiento del consultorio a la casa. Pero eso no ocurre normalmente, porque las personas en la atención primaria están ocupadas en un montón de procedimientos. Entonces, no es llegar y ocupar dos o tres profesionales para hacerlo. Entonces, para que realmente en los hospitales como en Escandinavia, que tienen un soporte social muy alto, y las cárceles se están acabando en Escandinavia y se están acabando los hospitales psiquiátricos, tendría que haber entonces un mayor proceso de apoyo. Ahora, no es llegar y conseguir que las personas se activen y busquen apoyar a sus ancianos o las personas que están con problemas de adicción, o jóvenes que están
muy mal desde el punto de vista de su persona, ¿cierto? Están llenos de sufrimiento. Entonces, es porque vivimos en este momento, sobre todo en una sociedad donde cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? La cosa comunitaria no es muy importante. Entonces, yo creo que tiene que haber todo un proceso de equilibrio entre mantener algunos espacios de apoyo en todos los hospitales, y eso también, perdona, es complejo porque los hospitales generales no se sienten preparados para atender casos más severos. Entonces, y están centralizados en pocas partes de Chile. Entonces, pero, por ejemplo, yo que he estado 30 años en el espacio público, en hospitales, nunca me han preguntado a mí mi opinión, porque esto se cocina en pocos sujetos, por lo que te decía recién, que el sistema público está centralizado, jerarquizado, muy extremadamente jerarquizado. Entonces, es como una especie eh, de círculo vicioso. Entonces, para abrir estos espacios, ojalá que la comunidad se incorporara más, pudiese discutir esto. La constituyente era una gran oportunidad, lamentablemente yo no pude asistir y mandé algunas ideas, pero no resultó este diálogo, ¿ya? Pero todavía estamos a tiempo, ojalá que haya tiempo para entender que si resolvemos algo tan básico como la salud mental, yo sé que no vende, no es productivo, pero a largo plazo, ¿cierto? Las personas estarían en mejores condiciones para abordar los cambios que se vienen, los cambios tecnológicos, todos los movimientos que se vienen, se siguen produciendo, nuestra problemática con la ecología, todo eso tiene que ver con personas que están en un equilibrio mental de mejor nivel. Entiendo. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, por contarnos con su experiencia. Creo que todo lo que nos ha podido contar nos ha dejado mucho que pensar. Así que eso, nada más que agradecer. Ya, encantado y ojalá poder estar atento y después saber en dónde va a estar esto instalado, a ver si se produce o ayudo a que esto se armen discusiones y muchas personas pueden seguir aportando para instalar este tema de manera más amplia, más integral, más holística. Genial, muchísimas gracias. Lo dejamos. Doctor don Carlos Ciola, médico psiquiatra de la Universidad Austral y director de la Sociedad Chilena de Salud Mental. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y nos vemos. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.